Iniciamos la información acá en el Ecuador, en donde la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, manifestó este día martes 23 de mayo del 2023 que para las elecciones anticipadas no será obligatoria la aplicación de la norma que dispone binomios presidenciales paritarios. Es decir, no necesariamente estos binomios estarán conformados por hombre y mujer. Tenemos que defender al derecho de participación política de las mujeres, que tiene que ser progresivo, explicó la funcionaria en una entrevista para un medio nacional. Añadió que por las circunstancias atípicas de los actuales comicios electorales, estos lineamientos no se podrán aplicar. Asimismo, recalcó que los cronogramas se cumplirán como estaba previsto y las elecciones se van a realizar el 20 de agosto. No obstante, esa fecha puede variar si es que no se rebasa el plazo de lo legal, es decir, 90 días a partir de las convocatorias. Por otro lado, delegados del colectivo Voces por la Democracia, entre ellos Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, cuestionó las fechas de los actuales comicios. Los plazos acortados previstos en el calendario electoral pueden afectar los derechos de participación y las prerrogativas de las organizaciones políticas. Hay cambios en el movimiento oficialista Creo. El nuevo presidente nacional de esta organización, que representa al brazo político del presidente de la República, es el ministro de Inclusión Económica, Esteban Bernal. Así lo dijo este martes 23 de mayo del 2023 y señaló que la prioridad para la precandidatura del oficialismo es el mismo Guillermo Lasso, contradiciendo algunas declaraciones que había hecho con anterioridad el presidente a un medio internacional. El gobierno actual quiere generar un frente único con diversos actores políticos. Bernal fue elegido como presidente de la agrupación política en una Asamblea Nacional Extraordinaria efectuada este 22 de mayo. El funcionario es parte de la reestructuración para que Creo pase a ser un movimiento a un partido político. Con base al primer borrador del calendario electoral del Consejo Nacional, el CNE, Bernal dijo que hasta el 31 de mayo hay tiempo para llevar a cabo las primarias o procesos de democracia interna en Creo. A las 20 horas de este 23 de mayo, el Pleno del CNE sesionará para conocer y resolver sobre la aprobación a la convocatoria anticipada a elecciones. Estaremos muy atentos y por supuesto los informaremos a través de DiNews al respecto de las decisiones y si queden firme el 20 de agosto como la fecha en la cual los ecuatorianos concurrirán a las urnas. Comenzamos con nuestras entrevistas. Se encuentra conectada en vivo y en directo ya con nosotros María Sol Pons, analista política. Muy buenas tardes, María Sol. Gracias por estar junto a nosotros para este análisis importante junto a la audiencia de América Latina. Bienvenida, te saluda César García. Muchas gracias, César. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Bien, comencemos por lo que implica para las organizaciones políticas este calendario electoral tan apretado. ¿Qué representa para la democracia ecuatoriana tener que acoplarse a esta realidad y para las democracias internas fundamentalmente, que no tienen prácticamente margen para poder tomar decisiones tan importantes? Gracias, César. Mira, lo que representa realmente la muerte cruzada en este momento es una gran novedad. No se ha aplicado nunca antes, por tanto no hay precedentes. Es lo que enmarca, lo que caracteriza todo lo que estamos viviendo es una sensación de absoluta novedad. ¿Qué quiere decir esto? Que pone a correr a toda la dirigencia política, que pone a correr a todas esas personas que están interesadas en llegar a un puesto de la representación pública, que pone a correr a los partidos para cumplir con nuevos plazos que, como bien decías tú en la presentación de noticias anteriores, todavía son un esquema, todavía no hay nada fijo por parte del Consejo Nacional Electoral.
Estamos esperando que estos plazos sean oficialmente comunicados y establecidos de tal manera que empiecen a correr esos plazos a su vez dentro de los procesos internos de democracia, los partidos políticos y los movimientos que quieren acceder a esta representatividad, que hay que decirlo, estas elecciones lo que son es extraordinarias, es decir, que se llama a nuevas personas para que ostenten posiciones políticas públicas que van a ser solamente por año y medio. Por tanto, todo es un esquema de novedad, lo que se requiere es una transparencia absoluta por parte de las instituciones para que este mecanismo que está estipulado en nuestra Constitución, en el artículo 148, como lo ha llamado el presidente Lasso, a ser aplicado, sea hecho de manera adecuada, genere credibilidad y por tanto confianza en la representatividad y en el voto ciudadano, y que esta crisis política baje de tono y que podamos proceder a resolver los verdaderos problemas que nos acontecen. A propósito de lo que mencionas, que es lo que realmente le interesa a la población ecuatoriana, estas elecciones se van a dar en un contexto de cierto hastío de la población hacia las instituciones del Estado ecuatoriano, tanto de la presidencia como de la Asamblea Nacional, que fue disuelta. Y en ese marco, ¿cómo crees que deberán afrontar las organizaciones políticas el periodo de campaña, que será muy breve, para presentar propuestas que logren captar el voto y la atención de los ecuatorianos? Sí, tan breve que lo que deja es una seria o profunda duda de lo que se pueda transmitir en ese corto periodo. Sin embargo, no podemos vivir quejándonos de que el periodo es muy breve y por tanto no se puede transmitir o comunicar lo suficiente, o que eso no da suficiente tiempo a los candidatos para que sean reconocidos. Parte de la responsabilidad y la seriedad es presentar personas calificadas que ya tienen una trayectoria, que ya son conocidos por motivos serios, y que esas personas se posicionen y tengan un respeto a los temas nacionales de forma y de fondo. ¿Qué pasó con la Asamblea Nacional? Su irrespeto continuo a las verdaderas necesidades ciudadanas la llevó a tener un desprestigio de más del 90% por parte de la ciudadanía, tanto que el llamado a la muerte cruzada se ha sentido de alguna manera como un alivio por parte de la población, que dijo, bueno, ya está, ya basta, se van a su casa, vamos a lo nuevo, vamos a convocar a nuevos. Pero claro, esas personas que fueron enviadas a su casa pueden, sin ningún tipo de restricción, volver a presentarse en estas nuevas elecciones. Lo que se ha pedido por parte de la ciudadanía, los medios de comunicación, los círculos de opinión, es que quienes se presentan, por favor, lo hagan de una manera muy seria, porque tenemos un problema principal de seguridad nacional y que debemos resolverlo. Muy bien, hablemos entonces de los movimientos, los partidos políticos y de los candidatos, que muchos de ellos no están necesariamente enmarcados en uno de ellos. Hay muchos que en este momento ya han anticipado su aspiración de llegar a la presidencia de la República sin tener una representación política en un movimiento necesariamente. ¿Cómo crees que va a estar planteado ese tablero electoral? ¿Será nuevamente muy atomizado o crees que finalmente se darán consensos de varias fuerzas políticas bajo tendencias ideológicas? Me encantaría pensar que el consenso se va a dar por un interés nacional, pero no creo que eso va a ser el resultado. Lo que creo que va a ser el resultado es producto del corre-corre, como se dice aquí localmente, del apuro, de la necesidad de ponerte de acuerdo rápidamente con lo que ya está implementado. Ya no tendremos quizá 20 candidatos, pero sí tendremos 9 o 10. Ya hoy por hoy estamos hablando de aproximadamente 7 candidatos. Entonces, digamos, en cuanto a la velocidad, eso va a ser un filtro natural. Pero esta va a ser una elección de muchas sorpresas, creo yo. Digamos, por un lado tenemos a Fernando Villavicencio, ex asambleísta, que fue el primero en manifestar su precandidatura a la presidencia de la República. También tenemos a Yacu Pérez, que fue el contendor del presidente Lasso en la elección del 2021. También sabemos que tiene interés de participar Salvador Quispe, que es ex asambleísta del partido Pachacutic. Por otro lado, el empresario Jan Topic ha anunciado su participación en la carrera de la presidencia y el Partido Social Cristiano lo ha apoyado para hacerlo. Está pendiente que se manifieste el Partido de la Izquierda Democrática, está pendiente que se manifieste el candidato del correísmo, que es un candidato que tendrá un voto fijo importante.
también está pendiente que se concrete quién va por parte del oficialismo, si el presidente Guillermo Lasso iría por una reelección o si denomina a alguien de su partido o va en alianza con alguien más. Y alguien que también es importante que ha anunciado su candidatura o su interés de participar, pero todavía no lo confirma, es el ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, a quien el partido de Suma y Avanza ya le han endosado su interés en que lo represente. ¿Cuánto crees que ha cambiado, María Sol, en la situación que vivimos hace un poco más de 2 años cuando elegimos presidente y presidenta, en donde el presidente Lasso llegó al poder, y no sé si coincidas en el análisis, en base a una coalición muy importante con el mismo Partido Social Cristiano, que ahora ya anticipa su apoyo a Jan Topic? En ese sentido, si hablamos de la derecha solamente por la derecha, ¿qué configuración estás viendo que podría ocurrirse para poder vencer a quienes tradicionalmente han venido haciendo una hegemonía en el poder, como lo es el partido UNES, la Revolución Ciudadana? El partido del correísmo sin duda se mantiene fuerte, las seccionales nos mostraron la fortaleza que tiene, por tanto se puede esperar que sea un partido con una bancada importante. Si el Partido Social Cristiano logra comunicar acorde la candidatura de Jan Topic, eso también le va a dar una cuota importante de representatividad. Por tanto, podemos pensar o especular que la votación conjunta que se ha venido dando en los últimos 2 años se va a mantener. Ahora, por ejemplo, el bloque de la izquierda democrática es estratégico en enunciar quién será su candidato, porque en función de eso veremos la representatividad que va a tener en la Asamblea. De no tener un candidato fuerte, pues no va a lograr un bloque como el que tenía. Otro que se ve amenazado es Pachacuti, que logró una gran representatividad histórica en función del apoyo que tuvo su candidato Yacu Pérez. Hoy no será candidato de Pachacuti. Dependiendo de a quién nombre, pues se verá también el endoso que le dé el votante a este partido. Este partido ha tenido varias bajas durante su participación dentro de la Asamblea. Teníamos también el bloque de Creo. Hay que ver si el problema de popularidad del presidente afecta también a sus candidatos a la Asamblea. Es muy probable que así lo sea. Y por otro lado, el BAN, que era la bancada, se llamaba Bancada del Ecuador, como le dijeron al último la forma de denominarla, pero era un bloque de independientes que se aliaron con el oficialismo y en otras cosas pues votaron con otras bancadas independientes. Sí se espera un movimiento en la Asamblea, sí, definitivamente se espera un movimiento en la Asamblea, por eso el apuro, por eso la presión, por eso el estrés de estos partidos que ya no van a tener esas figuras importantes, que tampoco tienen el tiempo de configurar esa participación estratégica y cómo lo harán ahora. Finalmente quisiera apelar a tu conocimiento para analizar el comportamiento y la conducta del electorado ecuatoriano actualmente. Advertías que un tema prioritario sin duda alguna será el tema de seguridad, por ello la vigencia de esta postulación de Jan Topic al tener un estilo con referencia a lo que está haciendo Bukele. La gente aparentemente quiere brazo fuerte respecto al combate con la seguridad, pero ¿será suficiente para acomparar el electorado en el 50+1, que es lo que se necesitaría para poder ganar? Mira, esa es una muy buena forma de ponerlo, César. Él tiene un gran desafío por un lado, que es su poco nivel de conocimiento nacional y que los tiempos probablemente no le den o digamos, limitarán su capacidad de ser conocido, que es un elemento integral de ser electo. Eso por un lado. Pero por otro lado, el tema de la seguridad es un tema fundamental para el votante en este momento. La seguridad nos tiene a todos constantemente preocupados acerca de eso. Las noticias de inseguridad todo el tiempo te lo recuerdan. Cada parada en un semáforo para un ciudadano, particularmente en las ciudades grandes, y también las amenazas del campo por los controles de los grupos de la delincuencia organizada, es una realidad de la que no puedes correr. Por tanto, lo que se necesita
o lo que muy probablemente el electorado esté buscando, es un candidato cuya prioridad sea esa, resolver eso en primer lugar y en segundo lugar la situación económica. Esas serían las dos puntas. Si Jan Topic lograra hacer una gran movida comunicacional acerca de esta necesidad que necesitamos resolver, pues tendrá una gran probabilidad de acercarse a la meta. No te diría yo que llegar al 50+1 porque eso lo veo mucho más difícil, pero sí acercarse a una meta y ya empezar a hablar de una segunda vuelta. Pero yo quisiera también hablar del candidato Villavicencio, porque el candidato Villavicencio puede aglomerar el voto anticorreísta. Él tiene una reputación y se vende como el candidato que combate a las mafias y que hace las denuncias de corrupción. Y es un candidato, es un personaje público que ha luchado constantemente contra el discurso correísta, contra las acciones de correísmo y contra muchas cosas de la corruptela del correísmo. Por tanto, podría ser un gran caudal para encauzar ese voto anticorreísta. Y en ese sentido, quien le competiría es la persona de Otto Sonnenholzer, quien no ha confirmado aún su candidatura, pero que también invoca ese voto a pesar de haber sido vicepresidente de Lenín Moreno, que llegó al poder por el partido de Alianza País, la lista 35, la precursora de la Revolución Ciudadana, la lista 5 hoy en día. Muy interesante, gracias Marisol. Pronóstico reservado, vamos a estar propiciando este tipo de análisis para que la audiencia vaya familiarizándose con los nombres, con la realidad que vive el Ecuador y por cierto con unas elecciones que sin duda quedarán para referente de esta primera experiencia que tiene el país después de una muerte cruzada. Muy gentil, buenas tardes, gracias. Gracias a ti por la invitación, un gusto.